Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Capítulo número 11 de esto que hemos denominado Expectativas con Julio Devido. ¿Cómo anda, Julio? ¿Cómo estamos? Muy bien, todo bien. Claudio? Como semana que parece más o menos tranquila, ¿no? Pero pasaron algunas No cosas. sé si muy tranquila, pero en relación a... Se van viendo algunas puntas en relación al proceso electoral de Provincia de Buenos Aires, que es muy importante. Bueno, ¿cierto? tema uno para hablar, elecciones. Tema que yo te voy a decir como que no entusiasma tanto a la población en general. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Tema 2, un poquito de política internacional, como siempre, que sí está muy convulsionado. Y exclusivamente o centralmente lo que está pasando en Gaza y demás. Y después vamos a hablar de Sarmiento, vamos a hablar de Perón, vamos a hablar de Facundo, vamos a hablar un poquito de eso. Los libros. En las recomendaciones literarias. Libros, sí, no, y después también, cuando toquemos el tema político local, la cuestión del famoso Frente Anti-Milei, que quedamos un poco explícito en un acto que hubo en Hurlingham. En ¿no? Hurlingham, el 26. Sí, que habló Bien, Máximo. eso, y me gustaría que hablemos un poco del gobierno. Yo quiero insistir sobre la necesidad de un Frente de Liberación Nacional, con un Frente Anti-Milei. ¿no? Bien, perfecto. No es suficiente. Me gustaría que hablemos. A raíz de eso, si te parece bien, voy a leer 10 líneas de Perón, que fue una especie de, digamos, de ayuda a memoria, con una suerte de mandato moral que él mismo se autoimponía en la víspera del inicio del primer gobierno peronista, hacia la noche del 4 al 5 de junio de 1946. Él asume el 4, pero el primer día de gobierno en sí era el 5. ¿no? Bueno, y hablar un poquito del gobierno de Milei, un poquito de la economía, bajaron las retenciones, Milei estuvo en la rural. ¿Qué significa todo eso? Bueno, vamos a seguir armando el programa. Che, pero primero le decimos a la gente que primero agradecerles porque nos siguen en todos los programas, comentan mucho, hay mucho debate en nuestra comunidad, que no solamente se suscriban, sino que compartan el canal y que aprieten like, siempre like. Bueno, muy bien. Y que se suscriban. Y que se suscriban. Y que lo compartan. ¿Viste? Es una forma de militancia, al fin y al cabo. Es como, No, esto es como una unidad básica. De hecho, ha habido algunos streams que se abrieron a partir de la misma charla nuestra, con fragmentos. Con fragmentos. Lo vemos con muy buenos ojos. Muy bien, perfecto. Che, bueno, Con pero que viste que entusiasmo, es como una unidad básica. ¿No te pasaba eso? Que antes la unidad básica convocaba la charla a conversar y ahora en forma virtual generás una situación más o menos similar. ¿O no? Sí. Siempre hay oportunidad. Yo me acuerdo, por ejemplo... Sobre todo en Santa Cruz, en la etapa previa al gobierno municipal de Néstor, se discutía mucho sobre el territorio, ¿no? Cosa que es una discusión que se ha ido licuando, ¿no? Se ha ido perdiendo y, bueno, y sobre todo se discutía sobre las ideas, porque si vos no discutís sobre las ideas, la vez pasada decíamos que Perón decía siempre que hay que hablar un poco de las cosas, nada de los hombres y mucho de las ideas. Las ideas, cuando vos decís, bueno, en esta ciudad voy a plantear un esquema de equiparación, de igualdad, digamos, de nivelación de posibilidades para la progresividad social ascendente, evidentemente estás planteando ideas y eso es lo que se discutía. Si no terminamos mirándonos al ombligo, recuerdo siempre, alguna vez creo que te lo comenté, no sé si lo hicimos en ocasiones de estas charlas, en una oportunidad, lo tengo más que claro, quién eran los protagonistas, un compañero había abierto una unidad básica y se había puesto de presidente. Él mismo de presidente. Esto era un referente barrial. El hombre tenía presencia territorial. Y Néstor lo reconvino. Como dicen los españoles, lo vaciló. Le dijo, vos al frente de la unidad básica tenés que poner a la compañera militante más antigua del barrio, a la compañera más solidaria, o al compañero que pudo haber logrado un determinado éxito deportivo, lo que fuera. Le dijo en términos bien llanos, es una pelotudez
armar una base y que ponerte presidente. Hay que poner presidente a alguien que tenga una representación global, ¿no es cierto? Eso es interesante, porque mira, porque si no, esa es la manera, y esta es la crisis del desánimo, de la abstención, es que la gente encuentra vacía el proceso de selección de los candidatos. Son tipos que se autorigen en que ellos te pueden representar y nadie ve que haya un proceso de discusión previa de por qué están ahí. Me gusta eso para empezar con el primer tema, bueno, que es el tema del desarrollo electoral y demás. Sí. ¿No? Entonces yo te hago esta pregunta. A mí, ¿qué me pasa? Que los candidatos, por ejemplo, no importa cuáles, ni de qué sección, ni siquiera de la provincia de Buenos Aires, en general, ¿a quiénes representan? ¿Qué representan? A ¿no? sus propias ambiciones personales. Bueno, pero eso estamos... Perón en Comisión Política, estos días estuve hojeándola, él habla de la legitimidad de la ambición personal en política, pero siempre tiene que estar subordinada al interés superior colectivo, que es el interés de la representación. Inclusive hay un párrafo donde él dice, los griegos, tuvieron un pasado militar glorioso en las guerras médicas contra los persas y demás, pero las mayores victorias, no solamente en el ámbito guerrero, sino en el ámbito filosófico, cultural, fueron durante el famoso siglo de Pericles. Decía, ellos fueron grandes cuando y se diferenciaron de los demás porque elegían a quien los conducía. Volvamos a Perón. Cuando él sale del hospital militar en el marco del reclamo de la gente de su presencia en la Plaza de Mayo, cuando llega al despacho del general Farrell, el general Farrell le dice, bueno, ¿qué es lo que quiere? Que haya elecciones, lo antes posible, mañana mismo si fuera posible. Y Farrell dijo, bueno, lo hacemos el 24 de febrero del 45, del 46. Y Perón le dijo, está bien, perfecto. Es decir, y ahí Farrell, terminando la historia, Farrell le dice, pero ahora sáqueme a la gente de la plaza. Farrell le dice, ahora sáqueme a la gente de la plaza. Pero la gente de la plaza, de alguna manera, eran un hecho revolucionario. Eran los que lo elegían ahí como candidato. Y después, claramente, esa candidatura la galvaniza en ese hecho paradojal del embajador de Estados Unidos participando en la Marcha de la Libertad, que era una marcha, obviamente, de los mismos personajes, personeros y protagonistas que el sábado estaban en la tribuna rural, digamos, ¿no? Cuando yo te pregunto, ¿qué tiene que representar? Me refiero también, viste, a que uno cuando compone una lista representa diferentes intereses. Al fin y al cabo tiene que ver con eso, con intereses determinados, ¿no? Entonces vos ponés candidatos que representan a los trabajadores, ponés candidatos que representan a la pyme, ponés candidatos... ¿no? ¿Hoy se ve reflejado eso en las listas que aparecen en la provincia de Buenos Aires? A mi parecer no, y esa es la causa... Porque no es que no entusiasma, vos utilizaste creo ese término, que la gente no está entusiasmada. No, la gente... a ver, si nosotros tomamos la abstención como un hecho, digamos, de desgano, de aburrimiento, que prefieren quedarse en la casa calentito tomando mate antes de ir a votar, no, es que no el hecho de asistir a la votación... Saben ellos que no ponen en contradicción las condiciones lamentables de vida que están teniendo ahora, porque ninguna de las dos listas encara un proyecto liberador de su situación. Es decir, claramente hemos visto en esta semana, y te diría en los discursos de Hurlingham también, y esto no pretende ser una crítica, los compañeros están en todo su derecho a hacer la expresión política que quieran, están en todo su derecho, y es loable que haya gente que quiera hacer política. Ahora, plantear un frente anti-Milei, es decir, que el problema en la Argentina no es Milei, son las políticas de Milei. Y cuando hablamos de la política de Milei, hablamos del famoso déficit cero, del ajuste y demás. En realidad el problema que tiene la Argentina no es el déficit fiscal, el problema que tiene la Argentina es la deuda, claramente. Y si vemos qué fue lo primero que hizo Néstor cuando asumió, terminar con la deuda, porque era lo que le quitaba
posibilidad de liberarse, de generar políticas propias, de que sea en la Casa Rosada donde sean las políticas. ¿Qué hace Perón con el acuerdo de Bretton Woods donde se forma el Fondo Monetario? Pero yo no me voy a, ni se anotó, no se escribió. No, eso fue después de la Revolución Fusiladora. En el 55, el Raúl Prebisch, que era un ideólogo del liberalismo en el momento de la Revolución, que al lado de los de Milei y de Espotorno, todos estos tipos, el propio Giacomini, que ahora pareciera ser que está todos los días en los canales que quieren trabajar en esa suerte de frente anti-Milei. Es un error. Cuanto más frente anti-Milei vos querés hacer, y al vos no proponer nada, vas a generar más rechazo en aquellos sectores sociales que deberían votar. Un poco la suerte que sufría la Unión Democrática en aquellas épocas con Perón, ¿no? Bueno, el antiperonismo. ¿Quién era Dalí el jefe? April Braden, el embajador. Que no podemos de ninguna manera comparar a April Braden en el sentido de el peso político, claramente lo claro que tenía la estrategia del capitalismo en ese momento con cubano que habló el otro día. Lamelas. Sí, vimos que es cubano. Sí, Lamelas se llama así. Tan restrictivo con el tema de los inmigrantes. Está todo el día, hoy lo veía Trump hablando con el primer ministro inglés y el ministro de inglés en un acto de absoluta prosternación le explicaba lo efectivas que eran sus medidas contra las chalupas estas que llegan al Reino Unido y a todos los países de Europa, huyendo de las guerras civiles y del hambre en África y en Medio Oriente, dándole cuenta de todo lo bueno que él hacía. Y bueno, Trump, por supuesto, decía que eso mismo que está haciendo él es lo que está haciendo él en Estados Unidos, que fue el primero que empezó. Agarró la pelota picando en el área, la agarró de volea y la metió al ángulo. Claro. Obviamente. Che, ¿y vos teniendo...? Por eso es extraño que todo el Departamento de Estado esté cooptado por los inmigrantes de derecha, ¿no? Sí, los que se llamaban antegusanos, ¿no? Le decían. Vos que sos un tipo de mucha experiencia. No, viste, todo eso apelativo me parece que no. ¿Qué, lo de gusano? No definen. ¿Sabes que queda en la caracterización caricaturesca y no se define en profundidad el sentido político que eso tiene, ¿no? A ver, ¿y cómo lo defines? Te redondea ahí, queda un gusano. Claramente creo que hasta es viejo ya ese tema porque la Revolución Cubana está en una etapa muy distinta en términos políticos y también con la caída de la Unión Soviética y demás. Quedó como, lamentablemente, no quiero decir como una rémora, porque para mí tiene vigencia histórica y hace una revolución. Es una de las pocas revoluciones ciertas que ha habido en América Latina. Pero el peronismo también, pero digamos, hace una revolución de profundidad. Pero digamos, los marielitos ya fueron, los inmigrantes de Puerto Mariel, cuando Fidel les dio libertad para irse. Sí, bueno, que fundaron esa comunidad de inmigrantes en Miami, digamos, ¿no? Sí, bueno, es todo muy de base lumpen, digamos, no tiene una base de sustentación. Por eso, yo te decía, April Braden, por más que yo por supuesto tomo la idea del Braden o Perón, me pareció una consigna fantástica. El problema es que nosotros tenemos que decir Lamela o Argentina, lo dijo Cristina, no lo digo yo. O sea, hasta ahora no hay quien ocupe el lugar en la contradicción. En esa contradicción. La contradicción está, ¿cómo se personifica, sí, digamos? Por eso. Pero son otros tiempos, ¿viste? El famoso tema que la historia se repite de tragedia en comedia. Y la verdad que me parece Lamela es un comediante al lado de Braden. Sí, discurso, si tuviste oportunidad de escucharlo. Sí, lo subimos al canal. Está en el canal, por eso. Y la verdad que no sé, ¿viste? No. Muy poco sustento. No sé si, digamos, tiene sustento
en lo que hoy representa, no es solamente él representa lo que representa el imperialismo hoy. No podés comparar al presidente Eisenhower o el que le sucedió a Roosevelt, ahora el que tiró la bomba atómica, en definitiva, Truman. No podés comparar a Truman con Trump. Por más que Truman era un comerciante, era un tipo, vendía corbata en San Luis, en la ciudad de San Luis, en Estados Unidos. Era un tendero. Pero esto te tiene más plata nomás, pero falta nivel. Se ha bajado el nivel. Truman se sentó en Yalta, fue uno de los que definieron digamos... La repartija del mundo, digamos. Sí, y los que definieron el principio de la Guerra Fría, en definitiva. En función de la posición de él y de Churchill, porque los franceses estaban en plena reconstrucción. En realidad, también estaba De Gaulle, que era un personaje muy importante, pero no tenía el peso político de los dos grandes triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. O sea, el gran triunfador de Europa, que fue Rusia, claramente fue el que la Unión Soviética fue la que derrocó al nazismo, claramente. Entró en Berlín y los hizo capitular. Los otros habían entrado por Normandía y tuvieron una serie de victorias militares importantes, generales como Patton, que andaba con un Colt 45 en el cinto. Era pintoresco, pero las grandes victorias fueron de Zhukov y todos los otros, Chukov, todos los grandes mariscales de campo rusos, ¿no? Y Estados Unidos era el gran vencedor de la Guerra del Pacífico. Bueno, a los rusos le costó 22 millones de muertos, 27 según las estadísticas, y a los norteamericanos, a los japoneses les costó 2 bombas atómicas. Digamos... Fuerte. Sí, tuvieron casi 50.000 muertos los americanos igual en la Guerra del Pacífico. Pues fueron los grandes ganadores de esas dos, de esas dos polos de lo que era el eje en Roma, Berlín, Tokio, ¿no? Sí, te vuelvo a la política doméstica un poquito. Después me gustaría que hablemos de los imperialismos, ¿no? Porque hay muchos de los que nos siguen. Bueno, yo después, si te parece, voy a leer el texto de un texto que escribió Perón, como te decía, en las vísperas del 5 de junio del 46, donde habla justamente de los imperialismos y los caracteriza. Me parece que eso definiría mucho más, y lo hacemos cuando vos querés. Si vos te parece oportuno, lo hacemos ahora. Si no, después... terminemos de hablar un poquito del desarrollo, pero me gusta hablar de esto. El cuadro, yo lo que te quiero decir es que él define un cuadro de situación previo al primer gobierno peronista, que es una situación muy distinta a la de ahora. Digamos, ahora estamos en pleno proceso, oligárquico, por llamarlo de alguna manera, reaccionario, y todavía no hay una contraparte del Braden o Perón o de Lamela, hay un signo de interrogación del otro lado. Y vos cuando acá me quedo entonces, un poquito lo que plantea ahí es el estado de... Él habla de los imperialismos porque hablaba también de los ganadores de la Segunda Guerra, en definitiva, tanto del soviético como definía él a esa parte, en esa foto de la historia, como del americano, y pues la Europa estaba en ceniza en ese momento. En estos momentos de desbordado el imperialismo. Si bien aquello era una tragedia, esto es una comedia, uno va a comparar a Trump con Truman. La Unión Soviética no está más, con lo cual Putin mismo, cuando habla de la guerra de Ucrania, dice la Unión Soviética desapareció, y a partir de la desaparición de la Unión Soviética renace la idea de la Rusia nación, y evidentemente en ese lapso que hubo entre la disolución de la Unión Soviética por Yeltsin y ahora, se generó un marasmo que permitió que la OTAN de Berlín Oeste llegara a Kiev. Claro, que es bastante. Bueno, pues eso no está resuelto, porque la pelea es porque él no quiere que llegue. Rusia no quiere que llegue a Kiev.
Te vuelvo a la política doméstica ahora y te pregunto, vos sos una persona de mucha experiencia en términos políticos en general, pero también en términos electorales porque has vivido muchísima cantidad de elecciones y demás. Si vos tuvieras que definir en la situación actual, ¿cómo competirías contra el gobierno de Milei? Formaría un Frente de Liberación Nacional, claramente. ¿Cuál es la diferencia entre Frente de Liberación Nacional y Frente Antifascista? El problema de la Argentina, te reitero, no es Milei, no es un frente anti-Milei. El problema son las políticas de Milei y fundamentalmente el nudo económico es el problema. Milei sostiene, y ellos, que el déficit fiscal es la madre del problema. Y la madre del problema, como te decía antes, es la deuda externa, claramente. Esto es una acordate, Nicolás Dujovne, en su momento, en la televisión, antes de ser ministro, dijo que la Argentina era como un país africano porque no tenía deuda. La base de ellos es, ¿para qué se endeudan? Para que las grandes corporaciones puedan fugar capitales a los grandes centros del poder y generar un proceso de concentración de la riqueza inédito a partir del cual nos someterán a todos nosotros y tratarán de sacarnos hasta lo último gota de sudor o, en el caso de los sectores medios, hasta el último dólar que puedan tener guardado en el colchón para que vayan a comprar una lata de tomate, como bien dijo el ministro de Economía, para que pueda pagar el alquiler. Dio un ejemplo así. ¿Y cómo así, claramente, esa es la discusión. A mí, viste, pegarle a la persona, más allá que te parezca despreciable, inmunda, lo que sea, me parece que es un tema que no... nosotros tenemos que tener un discurso como el de ellos. Mira, el otro día lo escuchaba a Horowitz, no sé si lo ubicás, es un filósofo y un cientista. Es editor, además, de libros. Él decía que más allá de lo... No decía de lo flojo en términos de fundamentación, que puede ser el discurso de Lamela o el discurso de Milei, no son discursos, son formulaciones concretas de lo que te dicen que van a hacer. Y nosotros no estamos generando una formulación de la misma calidad. O sea, dijo Horowitz, creo que con un término muy acertado, nosotros discursiamos y ellos dicen. Cuando digo dicen, vamos a hacer este programa, vamos a hablar de tal tema, vamos a hablar de tal otro. Nosotros decimos, no, mirá estos tipos de porquería que quieren hacer ese programa, que quieren hacer esa política. Descalificar a la persona, no, viste, me parece que inclusive hay compañeros que plantean eso, que han leído a los clásicos alemanes, que han leído a Gramsci, no pueden decir esa pelotudez. Si hay una hegemonía, hay que plantear una contrahegemonía. Esa contrahegemonía hay que plantearla en términos políticos, no en términos personales. Es una pelotudez. ¿Y cómo se construye un Frente de Liberación Nacional? Fundamentalmente hay que tener un programa. Es decir, ya que si se autorigen en representantes nuestros que debemos votarlos de última, tienen que tener un programa. Mi programa no puede ser, mirá lo que dijo Milei. No puede ser. No puede ser ese. Mirá lo que dijo, mirá lo que hizo, mirá la hermana, mirá que tienen relaciones incestuosas. Eso es una boludez, cada uno. Es más, generalmente nosotros hemos peleado, yo soy de la generación que ha peleado por la iniciativa propia de poder decidir sobre tu destino, sobre sobre tu sensibilidad sexual en un sentido o en otro. Yo cuando era pibe era un delito pensar en la homosexualidad. Y hoy es una posibilidad que eso es producto del Mayo francés, es producto del ambiente revolucionario que creó la propia Revolución Cubana. Más allá de que ellos puedan no haber aplicado esas políticas ultraliberales, liberales en términos de elección, ¿no es cierto? Pero generó la posibilidad de discutir a la autoridad, de disputar, pero vos podés disputar, lo que tenés que disputar son las ideas. Ahora, vos tenés que tener medidas concretas para ver cómo las llevas adelante. Si elegimos la cuestión electoral, tendrá que ser en el Congreso, pero en un Congreso que esté prosternado y que siempre lo que planteen a la sociedad es el imposibilismo de resolver las cuestiones.
Vos sabés, cuando me decís eso me hace acordar que al peronismo siempre, esto de los frentes antifascistas, por ejemplo, al peronismo siempre lo caratularon como fascista. Sí, pero siempre... Al peronismo siempre lo persiguieron por esas cosas. ¿Qué pasó con esos frentes? Y perdieron siempre. Siempre fracasaron. Siempre fracasaron. Por eso digo, ¿y por qué surge esto entonces? Porque no se encarna en la gente. Si vos no le decías a la gente qué va a hacer para que mejore su situación salarial, qué va a hacer para que vuelva a tener movilidad social ascendente, qué va a hacer para que sus chicos puedan ir a una escuela pública donde los docentes ganen dignamente y puedan ir a clase todos los días. ¿Cómo vas a mejorar la vianda escolar para que los chicos estén bien nutridos? ¿Cómo le vas a proveer de elementos? ¿Cómo vas a retomar las ideas de la recuperación, profundización y actualización de los derechos de los trabajadores, de los derechos sociales? ¿Cómo lo vas a mejorar? ¿Cómo lo vas a optimizar? Si vos no haces eso, no le despertás la expectativa a nadie, como se llama este programa. Nadie le interesa pensar en ir a votar. Y esa actitud no es una desmotivación, una bulia, es toda una actitud política. Es una respuesta política al vacío de formulación de las políticas. Mirá, vos sabés que nuestro público, digamos, está dividido en dos partes. Unos que te dicen, claramente dicen, me quiero abstener, no quiero ir a votar. Y otros que te dicen, si no vas a votar, no tenés derecho a quejarte después. Yo entiendo que la abstención también es una formulación. Sí, eso decía mi abuela, digamos, también. ¿No? Eso me decía mi abuela. Si no haces tal cosa, después no te quejes. Mi mamá, mi abuela, con todo el cariño que les tengo y el mejor recuerdo que tengo para ella, pero es como está. No, te va a arrepentir, Dios te va a castigar, eso no va más. ¿Viste? No funciona así. No. Y la abstención es una posibilidad, digamos, en esos términos, la abstención. Es una posibilidad. Es una realidad. Y en términos políticos, está sucediendo, amigo. ¿Es una expresión política la abstención o es únicamente una falta de motivación? No hay convocatoria política de los candidatos. La gente no percibe otra cosa más que quieran quedarse con un cargo, nada más. Lo tiene clarito, no hace falta que se lo diga Feynman o digamos los periodistas que están del otro lado del Río Bravo, por llamarlo de alguna manera. No quiero hacer una cuestión personal con ninguno, porque no pasa por ahí tampoco pasa por ahí la pelea, por eso digo. No, es una actitud, la abstención es una actitud política, no es otra cosa. Aunque haya en la fundamentación que si vos le pones un micrófono, ¿por qué no fue? Te van a decir 20.000 argumentos. Pero en realidad es una posición política. No queremos ir a votar a alguien que va a ocupar un cargo y no nos representa porque no lo elegí, no tuve la menor participación, no tuve la más puta idea de cómo están en esa lista y por qué lo están, tipo que repiten 2 o 3 veces ya el cargo, como si viviéramos en un mundo, en una Argentina donde seamos una alternativa para que la gente entienda que puede estar mejor. O sea, ¿cómo vos podés entender tipos que están repitiendo 2 veces o 3 veces una candidatura? Me refiero fundamentalmente a los legisladores. Cuando vos ves que hay una inmovilidad en el Congreso absoluta. Es decir, todos los miércoles van y recagan a palo a 10 viejitos ahí. Y nunca había una actitud corporativa, conjunta, colectiva, de salir a enfrentar la situación en la calle. Y no es salir 5 minutos para que te tiene un poco de gas pimienta y irte llorando a tu casa. Eso no es la solución. Hay que pensar algo más creativo, hay que fijar una táctica que realmente pueda ser efectiva. Bueno, no pasa nada de eso. Simplemente en los discursos adentro se lo dice. Y sacando algún diputado de la izquierda clasista, la verdad que no veo otra gente poniendo la cara ahí por la gente. Y eso, digamos, puede ser un tema menor. Yo creo que es gravísimo, ¿no lo es? Muy grave. Muy grave. Porque muestra una insensibilidad que asusta. Sí, aparte una falta de cobertura a un sector muy vulnerable como son los jubilados, digamos, como que nadie sale a bancarlos, de la política, digamos. Después terminamos con esto de que
al fin y al cabo muchos compañeros se transforman en una especie de élite, muy alejada de lo que pasa en la realidad cotidiana, ¿viste? A mí me pasa eso. Yo cuando veo, por ejemplo... No son una especie... Son una élite, y lo hablamos en algún programa, y la segunda verdad del peronismo habla claramente que cualquier círculo de élite es antipopular o impopular. Por lo tanto, no es peronista, porque el peronismo es un movimiento esencialmente nacional y popular. O sea, todas las cuestiones de las orgas, cuando son endogámicas fundamentalmente, cuando no hay una proyección en el territorio, en la base, en el territorio, son ultrarreaccionarias. En el fondo, no es que lo sean en su convencimiento, son ultrarreaccionarias porque están alejados de la realidad. Y generan situaciones que favorecen a lo reaccionario que dice y hace. ¿Tá? Bueno, Walsh hablaba de la patrulla perdida, ¿no? Decía cuando las organizaciones son muy endogámicas, se transforman en vanguardia, en patrulla perdida, que no... Es un gran ejemplo. Vos sabés que yo caminando un poquito los lugares que me toca caminar, lo que me doy cuenta es la desconexión de los candidatos con la realidad que está pasando, ¿no? Y voy a contar un caso específico que pasa en Exaltación de la Cruz. Que tenemos de candidato a Diego Nani, y hablando con una persona por una cuestión social, bueno, ahí hay un tema con el glifosato, ¿viste? Que es el glifosato. El glifosato, que es muy complejo en Exaltación de la Cruz y no es atendido en las cúpulas de la política, ¿viste? Y hay un malestar entre la gente con respecto a ese tema. Entonces, inauguraron una plaza por la ruta 39 y la gente que decía, está buenísima la plaza, pero hay que fijarse lo que pasa con el agua, que hay cuestión con el tema del cáncer y demás. No lo voy a cargar de todo esto a Nani, pero lo que quiero decir es que claramente hay una desconexión de lo que está pasando en lo que debate la gente a lo que debate la élite política, ¿viste? Sí, pero es nacional ese problema. A ver, ¿cómo? Vos y como criterio, me mostraste un botón que es Exaltación de la Cruz. Sí, porque me toca a mí, específicamente. No, está bien. Y lo diste como un ejemplo concreto de una inquietud de la sociedad. No está debidamente investigado. La propia desaparición del INTA y de otros organismos relacionados con el sector agropecuario, donde el Estado tenía una participación, no digo hegemónica, pero sí protagónica, eso va a contribuir más a la liberación de todas estas cuestiones. Yo digamos, vos agarrás en un montón de localidades, fundamentalmente donde hay soja y productos que necesitan el defoliante ese o el matayuyo, hablándolo en términos, para poder tener una explotación que sea económicamente factible, o que mejore la rentabilidad en los casos de las zonas núcleo. Pero es un tema nacional, eso es lo que te quiero decir. Hay mucha preocupación en la población y se lo vincula con la aparición de cáncer y otras inmunodeficiencias, que el cáncer es una inmunodeficiencia claramente, sí, que preocupa. Y tiene momentos que hace pico y otros momentos que queda circunscripta al barrio, al territorio específico, digamos. Específico, en este caso, Capilla. Porque ahí, te puedo hablar a ver si me aclaras una cuestión técnica. Pero, tiene que ver con digamos, en la medida que no cambie este esquema de Sturzenegger, digamos, que es el que plantea toda la desregulación y la desaparición del Estado como figura, y hoy no solamente que lo veo aparecido, sino que lo veo dominante y hegemónico, ¿no? Eso tiene que ver con el alejamiento del Estado de las regulaciones. En realidad, ¿no? Las mayores demandas en función de temas como el del glifosato aparecen cuando hay gobierno popular. O pretendidamente popular, que yo te diría que desde el 2012, 13 prácticamente se perdió eso. No ha habido ningún gobierno que haya tenido esa característica. Pero... ¿por qué había más? Y porque había, por lo menos, no digo que había una actitud de resolver el problema, pero había mayor receptividad
Y hubo casos en que se lo controló bastante, hubo intendentes que trabajaron muy bien. No te puedo dar ahora las localidades porque perdí un poco la memoria de Igual está bueno, este es un tema... No era un para tema de mi área, por otro lado. Para que desarrollemos, ¿viste? Sí, Porque sí. es una preocupación el tema, si es verdad que a tanta distancia no pasa nada de donde se tira el producto o nada. Hay características, hay mucha desinformación con respecto al tema. Sí, ¿Viste? además, vos sabés que Bayer compró a Monsanto, que era el principal productor mundial de glifosato, y Bayer lo fabricaba en Alemania. Con el tema de la guerra de Ucrania, tienen una crisis enorme, pues el glifosato es tanto los fertilizantes como todos los que se usan como nutrientes del suelo, los matayuyos, llamémosle así, todos los agroquímicos son gas. Son derivados del gas. En un porcentaje altísimo. Por eso, cuando yo decía que en un país agrícola ganadero y fuertemente exportador como el nuestro, que tenemos un yacimiento de gas como el que tenemos en Neuquén, evidentemente podríamos producir y abastecer el mercado interno. Pero paralelamente también hay que atender el reclamo social y hay que hacer, si tenemos el CONICET, que hace, tenemos por lo menos 3 premios Nobel, Leloir, Usey y Milstein, en temas de ciencias duras y relacionados con la bioquímica, con la química, con la medicina. ¿Cómo no vamos a tener científicos capaces de hacer un estudio profundo y serio sobre la distancia, por lo menos, que debe haber de la aplicación de esos productos a los pueblos, a las zonas pobladas, a las escuelas y todo lo demás? Che, es un tema... Evidentemente, pero eso tiene que estar en un programa. Esas cosas. Porque eso sí le importa a la gente. La gente no quiere que los hijos se le enfermen, ni enfermarse ellos. La gente quiere vivir mejor. Y no estamos hablando del estado de bienestar de los países nórdicos, que ahora tienen una ultraderecha fortísima. Bueno, al no tener gas de Rusia, se le ha transformado antieconómico. Entonces, la planta industrial alemana, eso se lo ve claramente, está virando al armamentismo, porque creen que van a tener una guerra con Rusia y la van a ganar. En particular, no sé, no soy un especialista en temas militares, pero claramente, bueno, con Napoleón terminaron en París y con Hitler terminaron en Berlín. Me parece que por la propia estructura territorial de Rusia, que tiene un montón de territorio que es muy difícil de ocupar, y más la enorme capacidad beligerante de su pueblo y el amor que tiene esa gente por lo que ellos llaman la querida madrecita Rusia, son patriotas, la mayoría. Entonces, claramente, me parece que los están llevando los fabricantes de armas, fundamentalmente los americanos, que lo están obligando a tener el 5% del Producto Bruto Interno de cada país para la compra de armas, fundamentalmente de Estados Unidos, hasta que ellos puedan nivelar sus potencialidades con las potencialidades que tiene Rusia, fundamentalmente la parte misilística, todos esos misiles hipersónicos. Te diría hoy que son un predominio no de Occidente, sino de Oriente, tanto de Rusia como de China, Irán mismo. Che, muy interesante todo esto, me dejaste un poco la cabeza pensando. Pero eso tiene que estar en un programa. Esos temas, no me quiero referir al glifosato. Pero esos temas, como ese que vos decís, hay miles de temas. Lo que pasa es que todos ven que todos están preocupados por su ubicación relativa en la Cámara de Diputados, el senador y demás, y nada más, y queda todo muerto ahí. Che, Julio, me hablabas de, en el desarrollo de la campaña hubo un acto el 26 de julio, justo se cumplió un nuevo aniversario de Evita, en San Martín. Ahí estuvieron Máximo, Moreno, bueno, la nueva conformación de Fuerza Patria. ¿Por qué hacías específicamente alusión a ese acto? Porque ahí se planteó, saco como deducción de los discursos, por lo que he escuchado, de los discursos, también a lo mejor no lo escuché todo en tu totalidad, pero los he escuchado,
y vi crónicas periodísticas en donde se habla claramente de la formación de un frente anti-Milei. Y yo creo que los frentes tienen que tener un objetivo político, no personal. Vuelvo a decir, poco de las cosas, nada de los hombres y mucho de la idea. No veo ni poco de las cosas ni mucho de la idea. Bien. Después Pablo Cristina. Es el creo, ¿no? rechazo Yo no lo escuché, personal y el salir a discutir sobre el insulto, sobre el agravio, y eso no sirve para nada. ¿Cómo me caracterizás esto que pasó en la sociedad rural argentina? La baja de las retenciones. Muy sencillo, que te va a aumentar a vos la carne en el mostrador y el aceite de soja en el almacén, claramente. Es más, ya los de la carne dijeron, nos baja la retención, pero al bajarle la retención al maíz, me sube el precio del maíz para alimentar las vacas. ¿En qué sentido? La retención, ¿cuál es la misión que cumple? 2 misiones. Eso Primero, me gusta. Eso, ¿por qué la retención? Son 2 cositas, es muy sencilla. Me gusta, sí. Y no puedo explicarlo mucho más porque son más temas de economista. Con la retención vos lográs 2 cosas. Primero, que el Estado que de alguna manera tenga una manera de participar en la renta de un sector exportador que es protagónico en la Argentina. Es decir, los campos son de los propietarios, nadie está discutiendo la propiedad privada, ni mucho menos en esta etapa. No lo veo a nadie discutiendo eso y yo tampoco. Pero, evidentemente, una cosa es la tierra que vos tenés y otra cosa es la riqueza nacional, que es el producto de la venta de esa mercancía, donde hay también trabajo humano, que también es una mercancía. Bueno, cuando vos lo vendés, estás vendiendo parte de la riqueza nacional. El Estado toma un pequeño porcentaje para políticas activas. Y paralelamente, el precio del producto en el mostrador, del kilo de carne en el mostrador, es lo que le pagan, lo que efectivamente queda en el bolsillo del productor o del frigorífico, pero de alguna manera del productor, del exportador, luego de descontar la retención. Si la retención baja, el precio, lo que le queda en el bolsillo es más. Bueno, al ser más, ese valor, ese precio por kilo de carne, por litro de aceite, se transforma al mostrador donde vos comprás. Se transfiere al mostrador donde vos comprás. Con lo que va a aumentar los precios. Muy sencillo. Bueno, a ver, no sé si van a aumentar pasado mañana, pero en realidad es una transferencia de recursos del trabajador al productor agropecuario. Porque, a ver, el producto de la venta, de la exportación, es la riqueza nacional. Cuando decimos nacional, no decimos de la riqueza de los miembros de la sociedad rural argentina. Estamos diciendo de la totalidad de los habitantes de la Argentina. O acá hay, como en la India, hay castas. Hay una casta superior, como dice tanto que hablan ellos de las castas, y hay un montón de pelotudos que tienen que bajar la cabeza y pagar el precio más caro, producto de la baja de la retención. Trabajar para ellos. Exactamente. Ahora, sí. En este momento vos decís, van a subir el 2%, pero no si la gente no puede ni siquiera ir a comprar el litro de aceite al precio que está. O sea, como hay recesión, tal vez no se transfiera a precio, pero potencialmente esa guita que fue al bolsillo de los productores o de los frigoríficos, o peor aún, de las exportadoras, porque hay toda una cadena de valor ahí, cadena de valor relativa, es comercial, de los pasos de la cadena comercial, normalmente el Estado la recaudaba y esa plata iba teóricamente a escuelas, hospitales, algarras, bueno, como eso poco importa. Jubilados, etcétera. Y bueno, por eso tienen peleas todos los días, porque la reducción del gasto apunta ¿a qué? A los servicios que el Estado subsidia para aquellos que tienen menos. Teóricamente se debería hacer una pauta moral. Y bueno, aparentemente ha cambiado los conceptos de moralidad. Exacto. Che, vos recién identificabas a Milei como el representante de la oligarquía. ¿Es el representante de este gobierno? No, te dije la tribuna, te dije la tribuna de la rural, no. Miguel es claramente empleado todo eso, ¿no? Es empleado, pero ¿representa esos intereses? Hoy la Argentina... No, está al servicio de esos intereses, claramente. No es Macri. No es Macri. ¿No? Que tampoco es parte, si bien son parte materna, digamos, de una familia patricia, como se dice, pero no. Vamos a... Me cuesta encontrar un equivalente.
Vamos a la política. de niveles de destrucción del Estado. Ni siquiera los gobiernos dictatoriales, ya hablábamos en otro programa, había políticas de cómo prestar el servicio, lo demás, pero Martínez de Oz, Roberto Aleman, durante la dictadura quisieron privatizar todas las empresas públicas y los militares no lo hicieron. No lo hicieron. No, bueno, había otra... Con lo cual no quiero ponderar esa gestión. No, estamos analizando. Desaparecieron gente, tiraron gente de los aviones, eso. Y ahora que me decís, eso descalifica a cualquier desaparecieron gente, tiraron gente de los aviones, un poquito que me hables de la interna que está sufriendo el gobierno, porque viste que la vicepresidenta está en tensión ahora permanente con el presidente. No, pero eso está bien, eso es parte de la política. Yo no le doy tanta importancia a eso. No le das importancia. Puedes decir que de ahí no surge nada, digamos. De No, probablemente también retroalimente la cuestión del abstencionismo. Sí, aunque yo veo más vocación de los sectores de la derecha de ir a votar en contra de los movimientos populares que los movimientos populares, para no haber programa, para defendernos de ellos. O sea, evidentemente la bulia es mayor en los sectores populares que en los sectores de la burguesía, de la alta burguesía y mediana burguesía. Porque de la burguesía aspiracional, digamos. La vez pasada un poco formulabas esto y yo me acordé, vos sabés que me vino a la mente, que hablábamos de la serie de Menem y demás, me vino a la mente mucho la campaña de Menem en el 89, ¿no? Y ahí sí, yo recordaba, había un programa en Menem, que por supuesto después no lo cumplió, pero la campaña fue todo una... Hablaba del salariazo de la revolución productiva. Exactamente. Y por eso le ganó a de recuperar la Malvina, etcétera. Había todo igual, Angeló sacó el 38%. No, porque ese es el voto de la derecha siempre. De la derecha comillada, digamos. Y que nosotros, en la constituyente del 94, digo nosotros, el peronismo, al habilitar el balotaje le entregó le entregó el poder. Bueno, sí, y aparte hizo que concentrara electoralmente en el AMPA. No solamente el balotaje, sino que se degradó y se devaluó la presencia constitucional que tenían los estados provinciales en la Constitución del 63 y del 53. Muy bien, eso, mirá, pero eso hace un correlato con lo que dijo Lamela. Sacaron el colegio electoral. ¿Vos viste lo que dijo Lamela? Dijo, pero es interesante, porque mirá el pensamiento que dice Lamela. ¿Cuál es el tema? Para centralizar y concentrar más la riqueza, lo mejor que hay es devaluar al super hiper máximo a los gobiernos provinciales. Sí, que ande la gente, como decía Perón, cuando estaba él en el ejército en la década del 30 y del 40, que los pibes iban a hacer la colimba desnutridos y en andrajo. No tenían ropa. No usaban calzoncillos. Es decir, esa es la Argentina que ellos quieren. Y estamos hablando del gobierno del 30, donde el Estado no había desaparecido, ¿no? Hacía rutas. Sí, estaba activo. Redes ferroviarias, ¿no? Para un proyecto político determinado. Y después aparecemos nosotros, cuando aparece Forja, que es un desprendimiento de los radicales, y cuando aparece Jaureche, Scalabrini Ortiz, con un programa. Eran programas que después lo toma Perón para su programa de la Revolución del 46, que es donde yo te quería hoy leer eso. Ahí vamos a eso, pero mirá qué interesante lo que decís, porque Perón va tomando diferente, por supuesto, era fundacional Perón, no existía el peronismo antes de Perón, ni el justicialismo, pero va tomando diferentes sectores que laburaban programas diferentes, Forja por un lado, los anarcas sindicalistas por el otro, todo eso que después se transforma en el peronismo, venían con programas laburados previamente, ¿no? Exactamente. Sí, había base. Porque los anarcosindicalistas eran mamadera. Había base militante, cuadros políticos, intelectuales, que eran intelectuales, además, se avisó de todo esto, ¿no? Sí, bueno, vamos a... Leopoldo Marechal, Rodolfo Walsh y Leopoldo Marechal fueron los últimos adalides de esto, ¿no? El megafón está vinculado a esa pieza literaria fantástica de los sectores de la oligarquía, de alguna manera, de los sectores dominantes de la política argentina, encarados en Sarmiento, que era un extraordinario escritor, que vamos a hablar un poquito al igual que Borges, en el prólogo de Facundo, ¿no? Hay 5 o 6 frases ahí que hablan de un golem. No me gusta el golem porque me gusta más lo del megafón.
Che, ahora al final del programa vamos a hablar de Facundo de Sarmiento, pero hablábamos del imperialismo antes, nos metemos en eso. Yo te decía que muchos de los que nos siguen, hay una discusión eso, ¿no? O que nos dicen a nosotros, se olvidan del imperialismo soviético cuando analizan la historia, cosa que me parece que no nos pasa a nosotros, pero no importa. Entonces yo te propongo, esto que me querés contar que decía Perón sobre los imperialismos, ¿y cómo es el imperialismo ahora? Si es que existe ahora. Sí, claro que existe. Está en términos de reconfiguración. De reconfiguración, sí. Hay un entente entre Europa y los Estados Unidos tendiente a generar una suerte de reposicionamiento del sistema defensivo europeo, y con eso va a tener la base de sustentación, va a consolidar la base de sustentación de la planta industrial de la defensa norteamericana, Boeing, todos estos fabricantes que inclusive en términos misilísticos se retrasaron. ¿Y sabe por qué se retrasaron? Esencialmente porque privatizaron, hicieron lo que está haciendo Sturzenegger con el INTA, con todo esto, con la NASA. Le entregó prácticamente a Trump la cuestión de la cuotería, que fue todo un fracaso, no mejoró en nada la cuestión, y eso le ha traído en términos de la defensa a Estados Unidos un atraso sensible en materia de misilística, ¿no? Lo hipersónico no lo maneja. Y hoy vos ves, digamos, un solo imperialismo o ves dos imperialismos como otrora, digamos, ves que los rusos y los chinos es un imperialismo per se. No, digamos, a ver, no lo voy a definir como imperialismo, pero sí son hegemónicos, claramente. Tiene hegemonía, la ruta de la seda, todo esto, tampoco son bebé de pecho, los muchachos tienen claro lo que es el poder y hay una disputa entre Oriente y Occidente. No es la Unión Soviética. Porque eso es un imperialismo territorial. Muchas cosas que pasan. La guerra de Ucrania, si la Unión Soviética no hubiera caído, no se hubiera producido, o no hubiera caído de la forma en que cayó. Caído me refiero, se disolvió la Unión Soviética. La disolvió el último secretario general del Partido Comunista, que fue Yeltsin. Che, bueno, me querías leer un poquito. En acuerdo con Reagan. Bueno, entonces, te decía que nuestros seguidores hablan del imperialismo y vos tenías justo un texto de Perón para poder refrescar ese tema y para poder analizarlo. Más que nada te diría como que la historia vuelve a repetirse, ¿no? Él marca un escenario en términos, pues imagínate, estaba en el nacimiento de la Guerra Fría. Claro. Él asume en el 46, que ahí es donde se empezaba a producir la división de Berlín y todo eso. No el muro, pero sí... La repartija del mundo. Del mundo. No, se estaban materializando lo que se había resuelto en Yalta. Exactamente. ¿Está? O sea, lo que habíamos visto ahí en Yalta. Entonces, Perón gana las elecciones, como te decía inicialmente, él le plantea a Farrell, antes de dar el discurso en la plaza, pues Farrell dice, bueno, dígame qué es lo que quiere. ¿Qué hace elección? Le dijo. Y entonces él ahí pone, que en una parte del libro no es lo que voy a leer ahora, pone de que, lo que te decía antes, que los griegos tuvieron sus máximos triunfos, filosóficos, artísticos, el Partenón, toda la Acrópolis, toda esa etapa con la conducción elegida. Es decir, los que llegaban y había una suerte de parlamento, el ágora, era la situación, el esquema de la discusión de los grandes temas. Y es lo que nosotros, hablando en términos de los griegos, el peronismo lo que le falta en este momento es un ágora, un lugar de discusión. Un espacio que finalmente tiene que rematar, en función de los debates, tiene que rematar en la elección de alguien que los conduzca, pero a partir del debate, de la discusión. Ahora, que no seamos como los griegos, ¿no? Que cuando Sócrates marcó el camino, lo mataron. Bueno, esto puede pasar. La historia es la cosa que se repite siempre.
como comedia, ves en tragedia. ¿Y qué decía Perón? Perón decía que había que... acá, bueno, él decía, mira, en primer lugar, dice, la noche anterior o los días anteriores, el 4 de junio él asume y el 5 de junio era el primer día de gobierno. Entonces dice, hablando de Eva, que se conmemoró un año más de su desaparición física, pero en realidad se conmemora la vida de Eva, que fue un ejemplo claro de una dirigente con una clarísima conciencia de clase. ¿Cómo eso me interesa? Una dirigente con una clarísima conciencia. Nunca traicionó a su origen. Y ahí está el éxito de Eva. De alguna manera, todos sus éxitos, sus fracasos, los resentimientos que generaron situaciones duras, ella después lo transformó en una acción política revolucionaria. Lo de Eva no era revolucionario, ¿no? Cuando dicen que la señora de la rural le vienen a ofrecer, va a decir, bueno, que me ponga de presidente una de ellas, porque dice, no. La política va a ser otra, no es con ustedes. Bueno, nunca traicionó su condición de clase. Dicen que, creo que Perón mismo lo dice, que en el momento antes de morir Eva, ella lo llama y ya en sus últimos suspiros, digamos, le dice, no, nunca dejes al pueblo, que son los únicos que llegan a ser leales. Bueno, entonces dice mi señora, que junta todos mis manuscritos viejos y algunas veces los saca del canasto diciendo que son para la historia, me ha hecho el favor de guardarme los papeles de algo que escribí en la mañana del 5 de junio del 46. Es en la madrugada. Luego de haber pasado mi primera mala noche como gobernante pensando en las cosas que tenía que resolver al día siguiente. Y ahora va. Y tiene un subtítulo luego que dice el dilema de ser o no ser. Entonces dice, en ese instante de mi vida estudié la situación, él siempre habla de la situación, ¿no? Conocer, distinguir, apreciar. Y tomé la decisión que para mí era fundamental. Les voy a leer esto, que escribí hace 5 años, una mañana después de haber pensado mucho durante toda la noche. Esto lo cuenta él en la Escuela Superior Peronista, que donde él dio este libro, el Manual de Conducción Política, surge, es como los cuadernos de Gramsci, surge de una serie de charlas que dio Perón ahí, como los cuadernos de Gramsci en la cárcel. Después de haber pensado mucho durante toda la noche. Primero, cuando se vive en tiempos de desbordados imperialismos, los estados, como Hamlet, ven frente a sí el dilema de ser o no ser. Segundo, por eso la cuestión más importante para el gobernante de hoy es decidirse a enfrentar al exterior, si quiere ser o sacrificar lo interno si renuncia a ser. Cuando empezamos a hablar boludez y nos peleamos por las listitas que no representan a nadie. Tercero, cuando defienda su independencia, haga respetar su soberanía y mantenga el grado de dignidad compatible con lo que debe ser una nación. Deberá luchar duro con los déspotas y dominadores, soportando virilmente sus golpes. Cuarto, bueno, lo de virilmente, saquémoslo. Sí, bueno, pero se entiende. No, y hagámoslo no por lo que está moderno ahora, sino porque estaba Eva Perón, ¿no? Claro. Bien. Cuarto, y a Gaya no le faltaban. No, claramente. Pero la condición de clase. También no es muy peronista el valor, pero es muy importante. ¿Por qué no va a ser peronista? No, bueno, es para debatirlo. Es para debatirlo. Cuando a todo ello renuncie, soportando violentamente los golpes. Cuarto, cuando a todo ello renuncie, probablemente vivirá halagado por la falsa aurora que llega de lejos. No enfrentará la lucha digna, pero tendrá que enfrentar la explotación de su pueblo y su dolor, que golpearán implacablemente sobre su conciencia. Tendrá a menudo que recurrir al engaño para que lo tolere a su frente y renunciar a su independencia y soberanía, juntamente con su dignidad. Quinto, esta es la primera incógnita que se verá despejar en el gobierno de mi país.
delante mismo del pueblo. Sexto, yo me he decidido por mi pueblo y por mi patria. Estoy dispuesto a enfrentar la insidia, la calumnia, la definación de los enemigos de adentro y sus agentes de afuera. O sea, lo importante era la gestión, el trabajo. Y él definía muy bien entre lo que era el mando y la conducción. El mando era la conducción política y la conducción era el gobierno. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro, no son la misma cosa. ¿Cómo es eso? Sí, muchas veces se confunde mando con conducción y ahí es donde se pudre todo. Porque hay que tener, si no hay plan, no hay equipo. Y si no hay equipo, no hay gobierno. Si el equipo funciona y el plan se lleva adelante, la conducción puede generar estrategia. Si no, es todo táctico. Entonces no tenés estrategia. Claro, como lo que nos está pasando ahora, es todo táctico. Se va, decía, unidad. ¿Y el programa? ¿Y el programa, amigo? Sí, el concepto de unidad hasta que duela, toda esa boludez. Es una pelotudez. ¿Está? Y bueno... Igual me haces acordar, te voy a decir una cosa, así medio al agua hacia vos, pero bueno, ¿qué va a ser? Te toca. Pero me hiciste acordar mucho el discurso que diste antes de tu desafuero en la Cámara de Diputados. Sí. Cuando leías a Perón, que bueno, pueden ver en el canal mismo El Rehén, que fue la serie que hicimos en ese discurso, cuando vos estabas preso, ¿no? En ese discurso decís un poquito lo que dice Perón. En ese discurso, Lali tuvo también un protagonismo muy importante. Porque me ayudó a hacerlo. A articular ideas. Lali Minichelli, tu compañera de vida, sí, vamos a exacto. decir. Como así, bueno, como Perón dice, mi señora me juntó los papeles, bueno, fue fundamental. Pero bueno, pero ahí como si no hubiera habido ni discurso ni fuerza para decirlo. Escúchame, Julio, pero es interesante eso, cómo tu raíz ideológica, que es el peronismo, la llevaste a cabo en un momento crítico que te pasaba a vos en lo personal y le pasaba al peronismo en lo colectivo, ¿no? Exacto. Lo llevaste ahí a ese discurso, pero casi, no te digo textualmente, pero fusiona mucho ese discurso. Lo recomiendo a la gente que lo escuche, está en las redes y demás, y en el Rehén, sino en la serie que hicimos. Y nosotros no tenemos que perder la idea de que el peronismo va a volver. Es decir, nosotros tenemos un megafón que va a volver y que está, que creo que Sarmiento, y después voy a recomendarlo en la parte literaria. A lo último, sí. Sarmiento lo plantea con muchísima claridad. Para mí, el Facundo o Civilización y Barbarie se llama. Facundo o Civilización y Barbarie en las Pampas de Argentina. Es el nombre del libro, ¿no? Bueno, en la introducción del libro, él escribe, son 4 o 5 páginas, no las voy a leer todas, voy a leer 10 renglones, en donde después de la desaparición de Facundo, él ve que en el pueblo seguía vivo, más que Facundo, el sentimiento de autonomía, de soberanía y de defensa del territorio por sobre cualquier cosa y del federalismo. Y él lo ve como un peligro. Pero también plantea un interrogante como que, digamos, él lo convoca a Facundo para que le explique por qué el pueblo piensa así. Es decir, por lo menos tenía la jactancia de la duda, que eso revela su capacidad intelectual. No entendía claro qué pasaba. Te lo leo brevemente. Vamos a hacer hay un primer párrafo del texto que dice, que lo escribe Villemain, que era un historiador y filósofo francés, que él toma una frase de un libro de Villemain que habla muy claramente y define muy el presente. Dice, reclamo al historiador, de alguna manera el libro es un libro de historia, el Facundo. Sí, bien. Exacto. Reclamo al historiador, dice Villemain, el amor a la humanidad, a la libertad, su justicia imparcial, no deber ser impasible, es necesario al contrario que desee, que espere, que sufra o sea feliz con lo que narra. Es un mandato a lo que estamos viendo en esta comedia anoche. Después estuve escuchando en la radio a la mañana las estupideces que decían algunos en la entrega de los Martín Fierro, exactamente.
donde tenían la soberbia de hablar de justicia imparcial. Sí, sí, ¿no? sí, sí, Bueno, no. entonces esto es casi un insulto. Entonces, Sarmiento plantea en ese prólogo cortito, dice: sombra terrible de Facundo, voy a evocarte para que, sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Es decir, trata de entender, por lo menos Sarmiento trató, los otros tienen odio nomás y hay que matar a todos los que no sean ellos. Pero trata de entender lo que pasaba. A lo mejor con una actitud negativa, pero trata de entenderlo. Tú posees el secreto, le dice, revélanoslo. 10 años aún después de tu trágica muerte, el hombre de las ciudades y el gaucho de los llanos argentinos, al tomar diversos senderos en el desierto, decían: no ha muerto, vive aún, él va a venir, él va a volver, volverá. Cierto, Facundo no ha muerto, pone él, está vivo en las tradiciones populares, en la política y revoluciones argentinas, en Rosa, su heredero. Después nace toda una denostación de Rosas, por supuesto. Pero, digamos, creo que esto encierra el gran dilema de nuestra oligarquía o del gorilismo vernáculo, ¿no es cierto? Que no es que no entienden, es que tratan de entender pero sin querer, no tienen voluntad de comprender. Quieren entender pero no tienen voluntad de comprender. ¿Por qué votan así? Cuando hay la posibilidad, cuando hay el espacio, cuando hay programa. Evidentemente, estos caudillos eran populares. No, y aparte, vaya si no tenían programas cada uno de ellos. Tan populares eran que en una personalidad como Sarmiento plantean, lo hacen plantear la duda: ¿qué es lo que pasa con ustedes? ¿Qué son ustedes? ¿Qué están haciendo? Sí, El megafón, el volverá, vendrá. Siempre hay un. Yo creo que el pueblo argentino tiene en su corazón, por lo menos muchos, la esperanza de que vamos a volver, pero no de cualquier manera, no con Alberto Fernández. No, bueno, sí, nos pasa a todos. Digamos, siempre, por eso. viste que nosotros siempre tenemos los peronistas. ¿Por qué? Porque hicimos un frente, en un frente antimacrista. No fue un frente de ideas, sino contra una persona que nos metió preso, que nos verdugueó, que nos complicó, pero no era la manera. La manera era atacar las políticas, ¿no? Y ahora estamos cometiendo... Terminamos, escúchame, rehabilitando ¿cómo se llama? La deuda con el Fondo Monetario cuando estaba la legalizamos. Mal tomada, le limpiamos del culo, hablando mal y pronto. Y después hicimos otro acuerdo con el fondo, que ahí está el problema. El problema está en el acuerdo que hizo Guzmán, claramente. Y voy a decir que en el caso de Bolsonaro le tenemos que limpiar el culo a Milei también, digamos, ¿no? Porque si seguimos así, con el no programa, avalaríamos todas las políticas. No hay nada. Si no hay programa y no hay tipos que representen cabalmente, no porque estén convencidos, sino porque en el corazón de la gente esté claro de que están representando cabalmente un programa de transformación y de liberación nacional, que es lo que plantea Perón en ese escrito previo a su asunción. Che, vos sabés que muchas de las cosas, esto te lo pregunto sabiendo yo ya la respuesta, pero no importa, te lo voy a preguntar en función de lo que preguntan nuestros seguidores. Hacen dos preguntas. Uno, ¿cuándo Julio De Vido vuelve a política? Y dos, si existe el devidismo o va a existir el devidismo, comillado esto para sintetizar la consulta de la gente. Mirá, yo estoy como el gordo Pichuco, no puedo volver porque nunca me fui. Que haya sido cancelado por algunos compañeros y demás, no significa que yo no esté haciendo política. Este programa es político. Por el devidismo no estamos hablando de peronismo. El peronismo es la reivindicación de ese espíritu que plantea Sarmiento en Facundo, que seguía vivo en el alma del pueblo. Entonces, eso es lo que tiene que volver. Después, si es debido, pose
o Cristina, o Axel, o Máximo, son dos guitas aparte. Hoy por hoy no hay nadie que represente a quien lidere un proceso de liberación nacional y de transformación. Claramente no. Estamos dentro de la misma órbita. Es decir, queremos poner como ejemplo o como contrafigura a los Espotorno, digamos, todo eso, a Quirno, al otro, al Toto Caputo y demás. Queremos contraponerlo con Varoufakis, el griego, o con Piketty. Y en realidad hay que contraponerlo con la esencia nacional y popular del peronismo y de los caudillos federales. Tan difícil no es. Vamos a las recomendaciones literarias. Cortito. Siempre nos quedan cosas afuera, le digo a la gente, porque después me putean un poco porque nos quedan cosas afuera, pero bueno, ¿qué va a ser? Vamos a recomendaciones literarias. Sí, mira, tomé. Una es Facundo. No. Vamos a recomendarlo. Vamos parte. Lo voy a decir en el orden para no... Bueno, vamos a empezar ya por el Facundo, ya que lo estuvimos leyendo. El Facundo, no sé si quieren leerlo todo, pero el prólogo es imperdible. Y te conté la anécdota que Néstor, cuando estuvo detenido en el 75, en Gallegos, cuando estaba intervenida la provincia y demás, estuvo unos días en la unidad 15, un médico de Gallego, el doctor Harry, que era el médico del penal, le llevó de sotamanga y el Facundo. Y se entretuvo esos días leyéndolo y siempre evocaba él esa lectura que había hecho y fundamentalmente reivindicando el prólogo, ¿no? Que le parecía realmente, él lo planteaba en términos políticos, una formulación política impecable la que hacía. Impecable para nosotros, donde Sarmiento mostraba, a lo mejor su mayor debilidad era que explicaba ahí claramente que no comprendía el sentimiento popular que albergaba la esperanza de que Facundo estuviera vivo y volviera, ¿viste? Es como lo que es el megafón para nosotros peronistas o el golem para los judíos, ¿no? Así que bueno, me parece que es muy importante. Facundo, primera. Después vamos a hacer algo histórico. Hay un libro muy interesante, no sé si estará en la librería, de Félix Luna, que se llama 1924, que de alguna manera describe la Argentina de la transición, digamos, de la época de oro de Marcelo T. de Alvear en los 2 primeros años posteriores digamos, al primer gobierno de Irigoyen. Un poco de los años, digamos, algo parecido al 2010, digamos, Argentina de fiesta, creciendo, esplendorosa. Exactamente, con las facultades ya, con las universidades, con la autonomía universitaria, bueno, muy fuerte. Buena pluma, Félix Luna. Igual, sí. Dos autores gólicos, ¿viste? Para lo que dicen que somos cerrados. Muy agradable para leer. Buena pluma. Tiene otro libro interesante, Félix Luna, que es El 17, creo que se llama. Sí, también es que bueno. Es un buen libro, muy buen libro. Es bueno, pero este es raro y me sirve. Otro libro que creo que para el que hace política y demás, esto independientemente de la idea que podamos tener nosotros de Frondizi, la que apreciemos más o menos su gestión, pero Petróleo y Política es un libro importante. Muy importante. Muy importante. El Loco de Rego de Hernán Brienza. Gran libro. Gran libro. Y otro de Hernán Brienza que me gusta mucho es el 17, creo que se llama, ¿no? Es sobre la Vuelta de Perón. No, ese no lo tengo. Muy buen libro. No, el de la Vuelta de Perón es muy bueno, no lo leí, el de Hernán, debe ser bueno porque escribe muy bien, pero creo que el de Abal Medina ya lo recomendaste, pero una etapa. Tienen dos sintonías literarias diferentes, pero se complementan. El Son Traidor, uno sobre la vida de Urquiza, que es bueno, pero no es... El Loco de Rego me parece superior. Muy buen libro, sí. Más allá de la historia... No digo que novela, pero creo que interpreta y el personaje, ¿por qué él le dice loco? Bueno, hay que leerlo, pero me parece que es un libro excelente. Después los 2 tomos de Norberto Galazo, de Perón. Perón se llama. Muy buenos, son muy buenos. También creo que es fundamental. Y otro de Sarmiento, también, que es Un viaje a los Estados Unidos. Yo no lo leí ese lugar. Bueno, porque hay que leerlo porque, a ver, lo que hoy es la tilinguería de ir a Miami,
bueno, llevado a un estadio intelectual, te diría hasta moralmente superior, en donde él explica por qué su admiración y hace consideraciones, prospecciones interesantes y hace, digamos, explica, digamos, y se entiende en Sarmiento la adhesión al capitalismo, claramente. Es un libro que habla de economía, habla de la estructura territorial y social del país. Es un librazo. Pero muy yo buen libro. prometo leer ese libro para la próxima. No es muy largo, ¿no? Vos sabés que alguien hizo referencia... Yo lo compré por Avenida de Mayo hace 40 años. ¿Viste eso que estaban, como si te dijera hoy, 200 pesos? Sí, viste, cuando antes se Estaban usaba de eso remate, entrar a las sí. librerías. ¿Viste? Sí, A mí me claro, gustaba sí. entrar a la librería, me quedaba un montón de tiempo. ¿Tenés algún otro más o estamos bien? Bastante recomendado. Estamos, no, por ahora ya. Alguien mandó una consulta. Hoy estoy con el tema de los mensajes porque no me quiero De olvidar. Operación Masacre, está en YouTube. Sí, la de Cedrón. La de Cedrón. Donde trabaja Norman Leandro, Carlos Carela. Vos la restauraste, ¿no, Ana? Ana la restauró, mirá. Bueno, vos sabés que yo está Lali ahí. Yo le dije a Lali que seguro que lo hizo Ana. Mirá, ¿viste? La restauró Ana Lucía Amor. Quedó impecable. Está en YouTube. Está en YouTube. Che, alguien nos hizo una consulta de un libro que te regaló alguien cuando estabas preso, referido a Rusia. ¿Quisiste alguna vez alguna referencia en alguna entrevista? El contador Molina, referido a Años de Lucha. Sobre la historia de la batalla de Stalingrado, que duró varios años, ¿no? Muy bien. Ese libro lo recomendás. Vasily Grossman, no, pero el que yo te recomendé la otra vez era Todo Fluye, de Vasily Grossman. No, pero es un librazo. No, el otro es una narración histórica superior. Años de lucha. Ahí Años está. de lucha. Le contestamos entonces al amigo que hacía esa pregunta específica de... Pero que lea Todo Fluye. Bueno, y para terminar quiero decir una cosa. Mirá lo que es la coherencia, ¿no? No es un halago esto, sino es una referencia. Todo lo que decís del Frente Nacional Patriótico, de Liberación Patriótico que dijiste hoy, nosotros acabamos de subir, para que puedan ver, el último capítulo del Rehén, ¿no? Y empieza el último capítulo del Rehén, una entrevista que te hago yo por teléfono, cuando vos estabas preso. ¿Y qué haces? Yo te pregunto. Lo pueden ver, ¿no? Por supuesto, de los 6 capítulos que están en este canal. Te hago la siguiente pregunta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los peronistas para que vos salgas de estar preso? ¿Y vos qué respondés? Lo que tenemos que hacer los peronistas, más allá de mi situación personal, es hacer un Frente Patriótico de Liberación Nacional. Claro. Mirá, han pasado muchos años y el tiempo pasa y seguís con la misma convicción. Dejemos de usar el nombre de la patria, Fuerza Patria, Unión de la Patria, sino Frente Cívico de Liberación Nacional. Es el mayor aporte patriótico que desde nuestra visión y de nuestra ideología podemos hacer al movimiento nacional y popular. Es decir, más que a la patria misma, al movimiento nacional y popular, que es el único que tiene una concepción clara de una patria autónoma e independiente, que es lo que plantea Perón el día anterior a empezar su primer gobierno. Bueno, nos vamos entonces hasta el próximo martes, porque ahora salimos todos los martes 20 horas, que hemos cambiado de día. ¿Por qué? Porque nos vamos bien los martes, la gente nos gusta verlo más los martes. Todos los martes 20 horas, nos vamos hasta el próximo semana. ¿Y qué decimos? Apriete like y suscríbanse. Muy bien, y compartan el canal. Gracias, abrazos.